Quisiéramos en esta tarde hacer un esfuerzo final antes de irnos a la cena, porque este tema es de vital importancia a juicio de las autoridades que nos han pedido este tema justamente, cómo desarrollar la cosmovisión en nuestra vida personal, familiar, pastoral. El tema de hoy tiene que ver con la familia, una cosmovisión familiar. Yo lo puse en forma de pregunta, porque hay dos formas o dos propósitos o dos finales a los cuales nos lleva la cosmovisión que tengamos de la vida familiar. O caminamos hacia la deformación o caminamos hacia un desarrollo. Es una disyuntiva realmente. Si nosotros pudiésemos hacer un pequeño esfuerzo bíblico en la segunda página de la Biblia y te pidiesen que fijaras una frase que sintetiza la cosmovisión familiar de Adán y Eva, ¿qué dirías? ¿Cuál es la característica de ese matrimonio mientras vivían en el paraíso, en el Edén? En función de lo que venimos diciendo, yo le llamaría ausencia de vergüenza. Porque dice la Escritura que estaban Adán y Eva desnudos y no se avergonzaban. Y es curioso y notable que la primera consecuencia luego de su caída fue la vergüenza que los obligó a buscar con qué cubrirse. ¿Recuerdas? Su cosmovisión había sido quebrada por el pecado. Por eso yo quisiera esta tarde centrar nuestra meditación en esa disyuntiva. Tengo una cosmovisión que me conduce a una deformación, a una depravación si quieres, o tengo bien clara mi cosmovisión cristiana y familiar y pastoral que me conduce a un desarrollo en función, en línea con los planes de Dios. Son dos alternativas de entre las cuales tenemos que escoger nosotros para discipular nuestra propia familia y servir de entes consejeros, como acabamos de escuchar al doctor Ronald Newman, ¿verdad? Y tenemos que escogerlo porque de alguna manera estamos actuando o estamos llevando a la gente a la deformación o la estamos llevando al desarrollo. Esto tiene que quedar bien claro, porque si no, vamos a creer que hacemos la obra. Y al final de los tiempos la frustración nos va a derrotar. Si vemos la primera de las alternativas, la deformación de la cosmovisión bíblica que yo y tú tenemos que tener, ya que hemos mencionado a Adán y Eva, o sea, hemos mencionado el principio de la Biblia, podemos recordar que luego de la expulsión de nuestros primeros padres del Edén, ya sabemos lo que pasó, ¿no es cierto? Caín mata a Abel y Dios lo expulsa de la tierra. Y es interesante lo que ocurre a partir de allí. La cosmovisión familiar, y se nos relata primeramente, como tú sabes, la línea genealógica de Caín, ¿no es cierto? Y se nos relata cómo ellos se afincan en una ciudad, hasta nombre tiene en Génesis capítulo 4, y a partir de allí hay un progreso. Los hombres comienzan a avanzar, se hacen ganaderos, se hacen agricultores, se hacen metalúrgicos,
comienzan a crear lo que se llama cultura, pero una cultura sin Dios. Génesis 4 es una radiografía de esa cosmovisión que nos conduce a la deformación. Crear una cultura sin Dios. Si tú miras la cultura en la cual nos desenvolvemos en el día de hoy, es una cultura de ese tipo. Una cultura que ha caminado y sigue caminando, pareciera, sin querer cambiar de ruta hacia la degeneración, a la deformación total, hacia el olvido de lo que es una cosmovisión bíblica. Yo quiero presentarte un par de ejemplos nada más del Antiguo Testamento en función de esta cosmovisión que se deforma, para que tú tomes en cuenta si de alguna manera nosotros podemos caer en esas trampas. La primera de esas cosmovisiones aparece justamente en Génesis capítulo 4 con un descendiente de Caín. Él se llama Lamec. Yo le llamo a esa cosmovisión, la llamo desvalorización, con una sola palabra. Así como Adán y Eva no tenían vergüenza, simplemente esta cosmovisión que pregona Lamec, un descendiente de Caín, proclama desvalorización. Si tú lees Génesis capítulo 4, los versos 23, 24, vas a encontrar a un Lamec que tiene 2 mujeres. ¿Te acuerdas? Míralo en tu Biblia. Un Lamec que tiene 2 mujeres y les habla a aquellas mujeres. Podemos leer desde el verso 19, Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra fue Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue el padre de todos los que tocan arpa y flauta. ¿Te das cuenta que hay hasta artistas ahí? Pero sin Dios. ¿Y qué otros hijos le dio la otra mujer? Mire el verso 22. Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Me llama poderosamente la atención ese Tubal Caín, de estos 4 nombres que se muestran en los hijos de Lamec. Me llama la atención Tubal Caín, porque Tubal Caín aparece aquí como un artífice de toda obra de bronce y de hierro. Si tú vas al idioma original, ¿sabes a qué se dedicaba Tubal Caín? A hacer armas. A hacer armas. Y si tú revisas la mentalidad de Lamec, te vas a dar cuenta por qué ese hijito fabricaba armas. Mira lo que dice Lamec. Ada y Sila, oí mi voz. Leo el verso 23. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. No sé si nos damos cuenta cómo él ha desvalorizado, en primer lugar, el matrimonio. No se conforma con una mujer, como decíamos antes, tiene 2. Es el primer bígamo de la historia. ¿Te das cuenta? Y no solamente desvaloriza el matrimonio, sino desvaloriza lo que podríamos llamar la vida. La vida humana para él no vale nada. Él está diciendo, si alguien me golpea, me mata, lo mato. Y si viene un jovenzuelo y me da un golpe, también lo mato. Él cree en la violencia. Él ha desvalorizado el matrimonio, rapidito ha desvalorizado el matrimonio, ha desvalorizado ahora la vida humana. ¿Entiendes por qué su hijo fabrica armas? A veces no nos damos cuenta el tipo de influencia
que puede estar gestando en nuestros hijos la forma de pensar que diariamente, de manera impensada, de manera espontánea, estamos vertiendo y nuestros hijos están oyendo. Parece que ellos están jugando con sus juguetes, pero ellos están oyendo lo que tú conversas con tu mujer. Ellos están escuchando atentamente lo que tú dices y las cosas que tú afirmas y las cosas que tú niegas. Y van gestando su propia cosmovisión, una cosmovisión que desvaloriza. Y uno tendría que preguntarse, ¿es algo así lo que yo estoy haciendo con mi vida? ¿Es algo así lo que estoy haciendo yo con mi iglesia? ¿Estoy a lo mejor predicando la violencia? Yo vi en una iglesia latinoamericana, no voy a decir ni el país ni el nombre, que para crear énfasis en su predicación de conquista de la nación, tenía un cuadro enorme, una pintura enorme aquí en el frontis del altar o de la plataforma, y se veían escenas del Antiguo Testamento, escenas del diluvio, escenas de la división de los mares para que Israel cruzara hacia la tierra prometida, algunas escenas, pero en la parte central había un muchacho con una cabeza que, perdóname que sea tan burdo, pero chorreando sangre, y ahí en la base el cuerpo del hombre también en un charco de sangre. Y yo le pregunto a uno de los pastores, ¿y qué es eso? Es la victoria de David sobre Goliat. Sí, es histórico. Está en la Biblia. Claro que sí. Pero ¿te has puesto a pensar lo que pensaría un padre inconverso que entrara con su mujer y un par de hijos pequeñitos a ese culto y se encuentra con esa imagen? ¿Le vas a hablar de la paz de Cristo? ¿Le vas a hablar de la misericordia? ¿De qué le vas a hablar con ese cuadro? No, Roberto, me dices que es el énfasis de conquista. Queremos conquistar esta ciudad para el Señor. Así lo van a conquistar. Están verdaderamente locos. Pero ¿cuántas veces nos podemos nosotros dejar engañar así? Desvalorizando el matrimonio, desvalorizando la vida humana. Un ejemplo, aquí es el segundo ejemplo. Ayer hablamos de la familia de Lot. Recuerda lo que pasó con Lot, ¿verdad? Déjame ver déjame contarte o recordarte cómo la cosmovisión de Lot se va deformando en él y en su familia. Quiero mostrarte cómo termina la familia de Lot en un final caótico. Lee conmigo Génesis 19:31. ¿Qué ha pasado con Job o con Lot? Lot ha escapado, llevado por los ángeles para librarse del juicio sobre Sodoma y Gomorra. Él va a una ciudad pequeña que se llama Zoar, y por causa de Lot, Dios destruyó todas las ciudades de la llanura, Sodoma, Gomorra, etcétera, y otras ciudades, menos Zoar, que es una ciudad pequeñita. Y porque su siervo estaba allí, Dios perdonó a esa pequeña ciudad. Pero Lot está absolutamente conmovido con lo que ha visto. Y siente que aún en esa ciudad que ha sido como una isla frente a toda la destrucción que Dios ha causado, él sale disparado de allí. Termina en una cueva. ¿Te acuerdas? Es lamentable el fin de la familia de Lot. El verso 31, si lo podemos leer, dice: entonces sus dos hijas sostienen este diálogo. La mayor le dice a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. ¿Quieres leerlo con cuidado?
¿Cuál es el dictamen que hace la hija mayor y le comparte a la hija menor? Está hablando de sexo. Esta es la costumbre. El sexo ya no es algo reservado para el matrimonio. El sexo ya no es algo sagrado. El sexo ahora es pura fisiología. Es como comerse una hamburguesa. ¿Me entiendes? Ella le dice a la hermana, esto es así, y desgraciadamente aquí no hay ningún varón, así que ¿te parece si emborrachamos a papá? Y sucede. Y esa noche hay incesto en esa familia, ¿verdad? Al día siguiente, la hermana mayor le dice, ya lo hice yo, ahora te toca a ti. Y repiten la aberración, doble incesto. Tremendas enseñanzas que se pueden sacar de una familia que escogió el bienestar económico, sacrificando aún su comunión con el Señor. Porque Génesis 13 dice que él escogió esa tierra y se fue acercando a Sodoma y no se dio cuenta y se acercó, y ya en Génesis 14 lo vemos metido dentro de la ciudad. Y en Génesis 19 estaba en la puerta de la ciudad, lo que quiere decir que Lot había alcanzado un nivel de liderazgo en la iglesia. Porque en la puerta de la ciudad funcionaban los juzgados, funcionaban los sistemas de gobierno, y ahí estaba Lot. Lot probablemente era un funcionario que establecía o daba leyes, hacía juicios. Y mira cómo termina. Buscando el bienestar, termina metido en una cueva. No tiene nada. Y borracho, ve cómo sus hijas se derrumban moralmente. Y si quieres ir un paso más allá, revisa lo que sucede como impacto social de largo plazo. La hija mayor tiene un hijo de esa relación incestuosa con su padre y le pone Moab. La otra hija también queda encinta y tiene un hijo que le llama Amón, ¿verdad? Y en el largo plazo, el impacto social de esta deformación de cosmovisión de vida nos lleva a la perversión carnal. Si tú revisas Números capítulo 25, verás que la gente de Moab incitó al pueblo de Israel, que estaba estacionado, listo para cruzar el Jordán y entrar en la tierra prometida después de casi 40 años. Y ahí llegó ese vidente Balaam, ¿te acuerdas? Que aparece en los capítulos 22, 23 y 24 de Números. Y como no pudo maldecir a Israel, él optó por la perversión carnal. Y comenzó a llevar a los jóvenes de Israel a las chicas moabitas, y se armó una tremendas orgías que terminaron con un juicio punitivo de Dios con miles de muertos. ¿Te acuerdas? Perversión carnal. Y el otro hijo, Amón, los amonitas llegaron a tener un dios que se llamaba Moloc. ¿Te acuerdas de Moloc? Moloc era un gigantesco dios al cual se le ofrecían los niños, ¿verdad? Israel se contaminó con los siglos y le rindió culto a Moloc. Y traían sus niños y los sacrificaban en unas inmensas parrillas que era la barriga del ídolo. A mí me estremece cada vez que leo ese pasaje, como el culto a Moloc era con una orquesta de percusión
y sonaban los tamboriles, mientras los adoradores, mira mis comillas, mientras los adoradores israelitas o amonitas venían con sus bebitos y lo tiraban en la parrilla. Y los gritos de los bebés eran ahogados por las percusiones de los tambores. Perversión religiosa, perversión moral. Son resultados a largo plazo deformantes de toda cosmovisión. La Biblia nos presenta estos pasajes, hermanos queridos, para que nosotros podamos entender la importancia que tiene para nosotros como pastores llevar a nuestras congregaciones a que tengan una cosmovisión bíblica, que no se dejen guiar por los falsos líderes de opinión que tienen nuestras culturas del siglo XXI. Mira quiénes son los que llevan la voz cantante de los canales de televisión en Perú. Mira quiénes son los que escriben en los diarios. Mira las noticias que se relevan. Hace unos días, 2 luminarias del cine mundial se han casado. Ha sido noticia, pero de primera plana de los diarios, porque al fin se casaron. Y entonces llenan las primeras planas de los periódicos, pero esa mujer y ese hombre viven hace años, tienen hijos. ¿Qué están diciendo? Este matrimonio, esto es una cosa simbólica que no tiene ninguna importancia. Pero no hay nadie que pueda decir, oiga, paren esto. Esto lo están escuchando nuestros niños, lo están viviendo nuestros niños. Nosotros como cristianos tenemos el derecho, un derecho que nos asiste a la República, un derecho de criar a nuestros hijos conforme a nuestros valores. Porque la forma de pensar es la que define los valores de la persona. Y al definir esos valores que pueden ser antivalores, influyen en la conducta. Y es la conducta la que forma la cultura de una nación. Son como círculos concéntricos de adentro hacia afuera, hermano. ¿Qué cosa estás predicando en tu iglesia? Cada semana predica de Zaqueo, de Bartimeo el ciego. Cada vez estamos predicando lo mismo, que aburrimos a la gente. Hace unos días escuchaba a un pastor que decía, les contamos tantas historias bíblicas a nuestros hijos y se saben de memoria las historias bíblicas que les repetimos y les repetimos cada año, que cuando el chico tiene 12, 13 años, tú le cuentas de Daniel en el foso de los leones y ya el chico quiere que los leones se coman a Daniel, pues. Porque ya se cansaron de la otra historia. Pero nosotros seguimos en la mecedora espiritual, hermano. Yo he venido a hablarte la verdad. Pues si seguimos en la mecedora espiritual, el cristianismo se viene de bruces en la historia. Estaba leyendo un libro de Francis Schaeffer de 1970 y él decía esto: el occidente llamado cristiano está agonizando. ¿Agoniza también la iglesia de Cristo? No te dejes influenciar por el hecho que tu iglesia crece. Nuestras iglesias crecen, gloria a Dios, ¿verdad que sí? Pero en su conjunto, el cristianismo se viene en picada, hermanos. Y tú verás que los creyentes que en tu iglesia hace 20 años eran súper fieles, hoy día ya no son tan súper fieles. Esos creyentes que eran súper comprometidos hace 20 años, ya no lo son en el día de hoy. ¿Amén o no es amén? Es así, hermano. Así que tenemos que darnos cuenta que es la influencia de la cultura sobre la cual nosotros no hemos podido lograr salarla, la que está endulzando a la iglesia, porque esto es así, hermano. Si nosotros no somos capaces de salar la sociedad va a endulzar a la iglesia. Y por eso el cristiano hoy en día ya no se pregunta qué de bueno tiene esto, sino se pregunta qué de malo tiene esto. Y se van alejando y alejando y alejando de la cruz.
Hemos puesto estos dos ejemplos de cosmovisiones deformadas como la de Lamec, desvalorización, y como la de la familia de Lot, que yo le llamo deshumanización, como ejemplos, como paradigmas simplemente. Si tú sigues leyendo, podemos encontrar un resumen entre el final del Antiguo Testamento con lo que enseña Malaquías y lo que enseñó el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Malaquías capítulo 2, allí hay una tremenda denuncia que hace el profeta acerca de los hombres de Israel que habían degenerado el concepto del matrimonio. Mira Malaquías 2:14. Mas diréis, dice Dios, ¿por qué? Porque el Señor ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Una sociedad que rompe su lealtad con Dios y comienza a desvalorizar el matrimonio. Otra vez, igual que al principio con Lamec, en tiempos de Malaquías. Mira lo que está diciendo Dios. Ustedes han sido desleales con la mujer de vuestra juventud, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Una sociedad que rompe su lealtad con Dios. ¿Quiénes son los culpables? ¿Has leído el Malaquías 2? ¿Quiénes son los culpables de esta degeneración, de esta prostitución del matrimonio? ¿Quiénes son? Son los líderes religiosos. Si algo tenemos que decir nosotros, ¿qué estamos haciendo nosotros como pastores para ir contra la corriente y comenzar a revalorar el matrimonio? Los sacerdotes de Israel son acusados por Dios porque ellos fueron los que se degeneraron. Y Dios les había dicho, ustedes se han degenerado, yo les voy a hacer perder prestigio, yo los voy a hacer ver por la colectividad como viles, yo los voy a envilecer, dijo Dios, y envileció el sacerdote de Israel. En tiempos de Malaquías estaban así. ¿Por qué? Por la deslealtad matrimonial. Y decíamos que al terminar el Antiguo Testamento y llegar el Nuevo, al Señor Jesús vienen un día también los religiosos. Tú sabes, lee Mateo 19. Y vienen tentándole. ¿Por qué vienen tentándole? Porque lo podían coger al Señor en alguna palabra mal dicha. ¿Referente a qué? Referente al matrimonio, referente a su durabilidad, referente a su permanencia. ¿Recuerdas Mateo 19? Esta cosmovisión que yo llamo deslealtad simplemente, que ya se vivía en tiempos de Malaquías. En el Nuevo Testamento los religiosos judíos ponen en entredicho al Señor. Mira, Señor, aquí hay dos maneras de pensar. Hay dos escuelas rabínicas que están diciendo opiniones controversiales con respecto a las razones por las cuales uno puede divorciarse. ¿Quién tiene la razón? ¿Ese señor Gilel, que enseña que cualquier cosa indecente que hace la mujer es suficiente para escribirle una carta de divorcio y botarla de la casa? ¿O tiene razón los más conservadores, los de Shammai, que están diciendo no, solamente por falta de castidad? Y el Señor, si tú lees Mateo 19, el Señor no pisa el palito y el Señor los lleva al principio. Si tú lees el verso 4, la respuesta del Señor es una pregunta. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne? Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Como decíamos el otro día, lo que Dios juntó,
no está hablando de personas, está hablando del matrimonio. No dice Jesús los que Dios juntó, no está hablando que Dios los juntó, no dice los que Dios juntó, sino lo que Dios juntó. Está hablando de una cosa. ¿Qué es esa cosa? El matrimonio. Si Dios ha hecho el matrimonio, que el hombre no lo rompa. Eso es lo que está enseñando el Señor allí. Porque allá habían dos formas, dos maneras de pensar. Había lo que decíamos ayer, un choque de cosmovisiones. Una más conservadora, la otra más liberal. Pero los jerarcas religiosos no se quedaron conformes. La Escritura dice que el Señor no se queda en el presente, los llevó al principio. ¿No habéis leído que al principio varón y hembra los hizo? Jesús no se queda en el presente, en esa disputa de estas dos corrientes judías referente al matrimonio y a la duración de él. Si Jesús decía, me alineo con una, tenían forma de acusarlo de la otra. En los versos 7 al 9, ellos replican, entonces, ¿por qué Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarla? Jesús les responde, por la dureza de vuestro corazón os permitió repudiar a sus mujeres, mas al principio no fue así. Fíjate cómo es la tendenciosa forma de buscar que el Señor caiga en error. ¿Por qué Moisés mandó? Jesús le dice, no, Moisés no mandó, Moisés permitió. Es una cosa distinta. Y eso nos llama a nosotros como trazadores de la palabra de Dios, queridos hermanos, nos llama a estudiar la palabra, nos llama a tener una respuesta contundente, clara, teológicamente sólida, en el cual podamos defender nuestra fe. El apóstol Pedro dijo que estemos dispuestos a presentar con mansedumbre defensa de nuestra fe. No tenemos por qué corrernos de los medios de comunicación. Salgamos, pero estudiemos la palabra de Dios. Pidamos dirección al Señor y entonces tendremos una sólida manera de pensar, una cosmovisión que nos lleve más rápidamente a este pueblo o a esta cultura a la deformación. Es interesante cómo se va metiendo en la mente nuestra y nos comienza como... ¿Te acuerdas que hablábamos ayer de la separación entre lo secular y lo sagrado que llena la mente de tantos cristianos? Una vez estábamos haciendo allí en Miraflores una reunión que le llamábamos Entre Amigos y presentábamos, usábamos todo tipo de herramientas, teatro, mimos, videos, todo para presentar una situación y después predicábamos el Evangelio y llenábamos el auditorio de inconversos y fue un tiempo de gran bendición y de crecimiento para la iglesia también. Y en ese día estábamos llevando adelante un programa, no me acuerdo ni siquiera el tema en este momento, pero el hecho concreto es que aquí en la plataforma habíamos subido un auto, un carro, sin carrocería, solamente tenía ruedas, chasis, asientos y timón. Y la trama de la función era la siguiente. Estaba montado un chofer, en ese momento ya se ponía de moda el salir a hacer taxi, ¿no es cierto? Y se trataba de las experiencias que ese taxista tenía con sus pasajeros. Y subía un pasajero y tenía un diálogo, y después se subía otro pasajero y tenía otro diálogo. Pero el hecho concreto que ese carro estuvo como 4 días en la plataforma. Recuerdo que el día domingo, que era el último día, estábamos en la mañana, y en ese entonces teníamos solamente 2 cultos,
y entre culto y culto teníamos la academia bíblica. Era el momento de la academia bíblica y no había lugar para nada, todo estaba ocupado. Y recuerdo que llegó un grupo de cristianos que venían, no sé si como turistas o de una iglesia, no recuerdo ya, pero bien jocoso lo que pasó ese día. Ellos querían saber qué estábamos haciendo, así que como no había otro sitio, los metí ahí al auditorio principal. Y ahí estaba el auto, ¿no? Entonces le digo a los hermanos, ¿quieren un café? Sí, nos dijeron, sí, queremos un café. Así que mandamos en la mini cafetería que teníamos entonces a preparar café. Y una hermana, una chica, unos 15 años, llega con la tremenda bandeja llena de tazas humeantes de café, ¿no? Y ella llega hasta la puerta de entrada al auditorio y no sabía si meter el café al templo. Imagínate ese pecado de meter el café al templo. Producto de una mala enseñanza nuestra, porque les hemos enseñado que estos son templos. Hermano, estos no son templos. El templo está aquí adentro, ¿verdad que sí? ¿Cuántos dicen amén? Si no te has dormido todavía, puedes decir amén. Entonces ella estaba pues en ese no saber qué hacer, y me acuerdo que el pastor Francis entraba y ella le pregunta, pastor, ¿puedo meter el café al templo? Y entonces el pastor le dice, ven. Y le dice, mira, hemos metido un carro, ¿tú crees que puedes meter el café? Cosmovisión, hermano, cosmovisión. Pero así como tenemos que desacralizar algunas cosas que son pura herencia del catolicismo, ¿eh? Pura herencia del catolicismo, no es nada más. Cuando tú te convences que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, no hay templo, el templo del Espíritu está aquí, entonces vas a comenzar a llamarle cualquier cosa a esto, pero menos templo. El otro día, hablando de este tema de matrimonio, llega un hermano, tiene como 10 años en la fe, y me dice, Roberto, estoy desolado. ¿Qué pasa? Le digo. Me dice, es que mi última hija se ha enamorado de alguien aquí. Ella es profesional, como tú sabes, y lo tenía todo. Pero se ha enamorado de un muchacho y me dice que quiere irse a vivir con él. Y le digo, y entonces yo no sé cómo convencerle que tiene que casarse primero. Ella no cree en el matrimonio. ¿Y tú qué le has dicho? Le digo. Bueno, yo le dije, pero hijita, cásate. Y si no funciona, te divorcias. ¿Te imaginas, hermano? Nos reímos, pero es trágico, ¿verdad? Es trágico que después de 10 años un cristiano piense así. ¿Y por qué piensa así? Porque el mundo lo está discipulando y no la iglesia, hermano. El mundo lo está discipulando. Esa es la batalla que tenemos nosotros. Y necesitamos por eso pensar cuáles son nuestros patrones respecto del divorcio, por ejemplo. No recuerda que el Señor dijo, mas al principio no fue así, ¿verdad? Pero veamos la otra cara, la cara preciosa que podemos tener nosotros cuando sí decidimos predicar, enseñar y vivir bajo una cosmovisión bíblica. Yo quisiera que abrieras tu Biblia en el Salmo 45. Ha sido toda una experiencia preciosa para mí, hermanos, introducirme en este salmo por varios días. Porque si los errores y la torcida forma de pensar me lleva a deformar mi cosmovisión, hay otra única forma de alinearme con la cosmovisión bíblica. Y creo que uno de los pasajes de las Escrituras que más nos ayudan para entender esto
a pesar de que es un poema, un cántico, y a pesar de que las figuras pueden ser retóricas, pero las verdades centrales de este Salmo 45 nos ponen a nosotros, hermanos, en el camino correcto. Si tú logras entender el Salmo 45, tú vas a poder no solo enseñarlo, sino vivirlo. Estoy seguro, de verdad seguro, que tú vas a poder decir, me estoy equivocando con mi esposa. No estoy dando yo mismo como pastor y como esposo, no estoy dando la talla de lo que se me plantea aquí en el Salmo 45. Mira, el Salmo 45 es un salmo que los eruditos le llaman epitalamio. ¿Por qué le llaman epitalamio? Porque es un salmo, es un cántico de amores. Es un cántico que tiene como temática la celebración de una boda. Para efectos de estilo, este Salmo 45 es como el libro de Cantar de los Cantares. El libro de Cantar de los Cantares magnifica el amor humano, el amor de hombre por la esposa, ¿verdad? Y en el Cantar de los Cantares hay varios epitalamios, o sea, hay varios cánticos de amores que celebran una boda. Eso existe, pero este Salmo 45 es igual en estilo y podríamos decir es el más lindo y el más famoso de todos. ¿Por qué? Porque es mesiánico. ¿Y qué significa que sea mesiánico? Significa que entrelazado con la temática histórica que generó el Salmo, están cosas que no pertenecen ni al tiempo ni al espacio, que no pertenecen al género humano, que solamente pueden ser adjudicados a Jesús el Señor. ¿Me entiendes? Y es por eso que a esos salmos se les llama mesiánicos, porque tienen frases que no se les puede adjudicar a ningún ser humano, sino al Rey Mesías. Este cántico de bodas del Salmo 45 es un cántico de bodas de un rey. Y no tenemos tiempo, desgraciadamente, hay tantísimas verdades allí, hermano, pero podemos decir algo que puede ser central para ti, y para mí lo es. El Salmo relata que esta boda es un fin y a la vez un comienzo. Vale la pena que anotes la frase. ¿Qué cosa relata el Salmo 45? Relata un fin, pero a la vez relata un comienzo. ¿Por qué razón? Porque apunta a un desarrollo. Y esta es la cosmovisión bíblica. Que tú y yo estemos seguros en todo momento que la vida no va transcurriendo de día en día, de semana en semana, de estación en estación, de año en año. No es eso solamente. La vida humana está enfilada hacia una consumación. Tú y yo vamos al cielo. ¿Amén? ¿O hay alguno que no es salvo aquí? O sea que tenemos que tomar en cuenta que una cosmovisión bíblica tiene un punto que marca consumación. Es como decir, si vamos al Callao, tenemos que irnos por la avenida La Marina, porque eso nos conduce al Callao. ¿Correcto? Por eso digo, este es un salmo así, y por ser mesiánico, está marcando un fin y a la vez un comienzo, y marca ese desarrollo. ¿Qué nos relata el salmo? Déjamelo decírtelo en pocas palabras. Primero hay un novio. El novio es un rey. En algunos versos, el rey puede ser un rey humano, un rey de Israel, que se estaba casando y generó el salmo históricamente. ¿Me dejo entender? Generó el salmo históricamente, pero hay elogios o hay homenajes que recibe este rey que no son de carácter humano. Por eso el salmo es mesiánico. Dice: rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto.
Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Ese solo versículo es la introducción del Salmo. Lo primero que está queriendo decir el salmista, por si acaso, esto no es palabra de hombre, esto es palabra de Dios. Yo estoy funcionando simplemente como una lengua que está escribiendo lo que escucho. El autor es el Espíritu de Dios. Dice, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Es el Espíritu Santo que está dictando y Él está hablando y escribiendo. Así que Él está diciendo, por si acaso, esta es una boda de un rey, pero yo no lo estoy haciendo. Esto viene de Dios. ¿Está claro? Y al final, los versos 16 y 17 van a ser la conclusión que llegaremos allí. Pero ¿qué nos muestra este salmo? De los versos 2 al 9, nos habla del novio. El novio es el rey y recibe un elogio sobrehumano. Anótalo. Es lo primero que nos dicen estos versículos. No podemos ir con todos los detalles, a menos que quieran quedarse hasta las 10. Yo te lo cuento todito. No sé si la comida se enfría. El novio recibe un elogio sobrehumano porque muestra la estatura sobrehumana de ese rey que recibe un trato que es divino. Mire el verso 2. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios, por tanto te ha bendecido para siempre. Dios te ha bendecido para siempre. Solamente este verso 2 y los siguientes no pueden ser alabanza para un rey humano, porque está hablando de el más hermoso de los hijos de los hombres. Y está diciendo que la gracia se ha derramado en sus labios porque las palabras que salen de allí son palabras sublimes. ¿Y qué ser humano, en este caso Jesús encarnado, ¿no es cierto?, encarnado, tuvo palabras más hermosas y más sabias que todo el mundo en toda la historia? En la mentalidad hebrea, quiero contarte esto, hermano. En toda boda, hemos dicho que este es un epitalamio, ¿no es cierto?, una canción de boda. En toda boda judía, el hombre era el protagonista. Sus vestidos, sus joyas, sus adornos, lo hacían el protagonista de la boda. Es curioso porque ahora en Occidente es la novia la que se lleva eso, ¿verdad? El vestido, todas quieren ver a la novia, ¿verdad? Al novio lo tiran por un lado, ¿verdad? El novio está como ahí tirado de adelante esperando a la novia. Cuando entra la novia, entonces ella comienza el espectáculo, ¿verdad que sí? Ella viene adornada, viene bueno, como siempre decimos, viene triunfante de su, como decimos, completamente consciente de su triunfo, ¿no es cierto? Pero en la costumbre hebrea no. En la costumbre hebrea era el varón el que se llevaba las palmas. Y el varón venía adornado, y los versos del 2 al 9 nos van a mostrar los adornos del rey. Y él era pues el protagonista de la boda. Cuando el novio llegaba, se tocaba la marcha nupcial. La marcha nupcial que tenían los hebreos en su época, ¿verdad? Totalmente al revés de hoy. Pero cuando llegamos al verso 6 y 7, mira lo que dice la Escritura. Dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Hermano, un rey terreno no puede tener un trono eterno. Entonces, eso es lo que te estaba diciendo al principio. El Salmo aquí adquiere connotaciones sobrehumanas.
el elogio que recibe este novio solamente puede ser adjudicado a Jesús como el Rey Mesías. Amén. ¿Te das cuenta? Es el verso 6 y en el verso 7 lo dice de esta manera: has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Diferencia el Dios con el Dios que aparece en el verso 6, que es el mismo Rey. ¿Me entiendes? Y para que no quede ninguna duda de quién se trata, tú lees el libro de los Hebreos, capítulo 1, versos 8 y 9, y el autor de los Hebreos dice estas palabras: mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Identifica a Cristo en el Salmo, ¿te das cuenta? Y entonces ya nos damos cuenta que este novio está recibiendo elogios que son sobrehumanos. Tenemos que ir corriendo. A partir del verso 10 comienza a hablar de ella, la novia. Y si el novio recibió elogios sobrehumanos, que siguen, por supuesto, podríamos seguir abundando en detalles, la novia recibe un exhorto, una exhortación sobrehumana también. Mira cómo dice, a partir del verso 10, la voz va dirigida hacia ella. El Espíritu Santo inspira al salmista a exhortar a la novia. Mira el verso 10. Oye, hija, y mira, e inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura, e inclínate a él, porque él es tu Señor. Aquí la responsabilidad del momento, por eso hablamos de exhortación, recae sobre la novia. La novia, escucha, y le está diciendo: inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Le está diciendo: cuidado con que viejas lealtades, porque tú vives hasta hoy sujeta a tu padre, pero hoy te casas y vas a tener marido. Entonces cuidado con equivocarte, con confundirte. La exhortación que le hace el espíritu de profecía es ese: no permitas que viejas lealtades a tu padre perturben la nueva lealtad que le debes a tu marido, porque él es tu Señor, ¿verdad? Sabemos por el Nuevo Testamento, por 1 Pedro 3, que aún Sara llamaba a su marido Señor. ¿Te acuerdas? Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Qué le está diciendo allí la exhortación a la novia? Que tiene dos directivas. Esta primera directiva de olvidarse de la casa del padre, olvidar esa lealtad de sujeción que tenía como soltera, para entrar en sujeción a su marido, porque eso es lo que manda a las mujeres. ¿Verdad, hermanas? ¿Pueden decir amén? Uy, no se escucha. ¿Verdad? Realmente es la contraparte de lo que escuchó Adán el día que fue creada Eva. Porque en Génesis 2:24 se nos dice que el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, ¿verdad? Está hablando también de dejar esa lealtad con el hogar paterno para formar otro hogar. Ahí la responsabilidad en Génesis iba sobre el novio, pero aquí en el Salmo 45 la responsabilidad corre sobre la novia, y por eso la novia recibe esa exhortación. También podemos decir que la novia simboliza a la iglesia. Y tú sabes por Apocalipsis 19 que esa boda en nuestra mentalidad humana es futura todavía, ¿no es cierto?
Esa boda se va a desarrollar en el cielo, en la casa del Hijo, en la casa del Padre. Cuando nosotros seamos arrebatados, habrán dos acontecimientos, ¿verdad? Un acontecimiento es que todos pasamos por el tribunal de Cristo a dar cuentas, pero después se inicia el reino con las bodas del Cordero. O sea que la novia simboliza a la iglesia de manera escatológica aquí, pero también tiene una aplicación espiritual personal. Cuando un hombre, una mujer, no interesa, rompe con la lealtad del sistema del mundo, de esa cosmovisión que te lleva a la deformación en todas sus formas, y se rinde a Jesucristo, al señorío de Cristo, está haciendo esto que se le pide a la novia también. ¿Me dejo entender? Una nueva lealtad con el señorío de Cristo. Tú y yo nos hemos comprometido a eso, ¿verdad que sí, hermanos? Eso es lo que la Escritura nos está mostrando. Romanos en el capítulo 6 y el verso 14 nos habla de que el pecado ya no tiene poder para enseñorearse otra vez con nosotros. Hasta el momento que Cristo vino a nuestro corazón, el pecado era señor de nosotros, se enseñoreaba de nosotros. Pero Pablo dice en 6:14 de Romanos, dice, el pecado no tiene por qué enseñorearse de ti. Tú ahora vives bajo el señorío de Cristo. Hemos cambiado la lealtad. Y esto es importantísimo para nosotros. Si tú sigues leyendo y llegas a los versos 16 y 17, allí se comienza a hablar de los hijos. Lee conmigo. En lugar de tus padres serán tus hijos, a quienes harás príncipes en toda la tierra. En el idioma original, en el hebreo, estas palabras van dirigidas al novio, porque en el hebreo el tú, el tus, tiene forma masculina. O sea que estos últimos dos versículos van dirigidos al novio. Al novio le está diciendo, ahora proyéctate para el futuro. Te estás casando, pues tienes que proyectarte al futuro, ¿verdad? Eso, si este salmo fue dado a un rey en la historia, a un rey judío en la historia, y ese día se casaba y el espíritu de profecía hizo publicar este salmo, entonces ese rey con su reina tenía que tomar conciencia que se abría un futuro y que los hijos que tendrían delante tendrían que ser parte de este proceso de desarrollo que comenzó en un jardín, en el Edén, y termina en la ciudad celestial. ¿Me captas, hermano? Esa es la cosmovisión bíblica, hermano. Que tú y yo como pastores sepamos, sí, esto se selló en la cruz, ¿verdad? Pero a partir de allí, nosotros marchamos hacia la ciudad celestial. Ese es nuestro derrotero. Todo lo que se alinee con esa voluntad de Dios, bienvenido. Lo que no se alinee no es de Dios. El Señor Jesús dijo, el que conmigo no recoge, desparrama. No hay términos medios en la vida espiritual. En la vida familiar, o tienes una cosmovisión que te conduce a la deformación, a la degeneración, o te conduce a ese desarrollo bendito que termina en la ciudad de Dios. Pues este salmo es preciosísimo. ¿Y por qué dijimos que era un fin y a la vez un comienzo? Por esto que estamos diciendo. ¿Cuándo comienza? Con un fin. Cuando Cristo lleve a su iglesia, pase por el tribunal, ¿verdad? ¿Me está siguiendo? Pase por el tribunal y luego celebremos la boda del Cordero. ¿Dónde va a ser? En el cielo. Pero ahí comienza el reino milenial de Cristo, ¿no es cierto? O sea, lo que es un fin es a la vez un principio.
un comienzo. Nosotros la tenemos que tener clara, hermano, porque es la única forma en que nadie nos desvíe de nuestra cosmovisión. Tú y yo somos herederos del cielo, vamos para allá. Y vamos a llevar a nuestros hijos para allá, a nuestros nietos para allá, a toda gente para allá. La tenemos muy claro. No estamos en el púlpito para entretener a la gente, estamos para conducirlas al reino. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo de compartir estas preciosidades, Señor. Ayúdanos a ser fieles a esta visión, Señor. Y que no transijamos, que no negociemos con ninguna cosa que nos aleje de esta cosmovisión bíblica. La historia comenzó en un jardín, pero la historia terminará en una ciudad celestial. Y allí estaremos, Señor, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.